7, por favor. Vamos a terminar ahora el capítulo 7 e iniciar el capítulo 8. Uno de los temas más importantes para el creyente. ¿Y por qué es tan importante el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros hablamos de una salvación eterna. ¿De una salvación cómo? Eterna. ¿Y cómo si somos pecadores? Pues fíjense que además de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, tenemos un sacerdote que intercede por nosotros siempre, constantemente. Entonces nuestra salvación está asegurada en Cristo. Y por eso, amados, por eso es que le he dado tiempo, le he dado un poquito más de tiempo al sacerdocio, porque es mi deseo y espero en el Señor poder hacerlo y que el Espíritu Santo nos ayude al respecto, que nosotros podamos comprender un poquito más, entender que nuestro Señor Jesucristo no solo nos salvó, no solo tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? No solo descansa el mundo en sus manos, sino que también está encargado de que la salvación continúe siempre eterna, intercediendo por nosotros, ofreciendo Él su sacrificio. Y entonces la vida del cristiano no hablo solamente del que asiste a una iglesia, sino que hablo del nacido de nuevo, esté segura la salvación en las manos de Cristo. Vamos a la palabra del Señor, Hebreos capítulo 7, versículo 23, por favor. Hebreos capítulo 7, se nos quedó en el anuncio, va a estar este domingo tenemos al dúo Esperanza, ¿verdad? Vamos a alabar al Señor junto con ellos. Si es que los que no lo conocen, eso es música judeo-cristiana, es bonita, no solamente judía, ¿verdad? Sino que ellos tienen su propia música y es preciosa esa música. Véngase por favor y no se vaya a quedar, alabemos al Señor junto con ellos. ¿Lo tenemos ahí? Hebreos capítulo 7, versículos del 23 en adelante, y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿qué dice ahí? Inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia, perfecto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire qué precioso, repita eso. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cree usted que no somos importantes para Cristo? Amén. Aleluya. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, ¿qué dice ahí? Para siempre, gloria al Señor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, damos las gracias, Dios, por esta preciosa palabra, Señor, que nos permite, Padre, que nos permite pensar, Dios, pensar en paz, vivir en paz, acercarnos a nuestro Padre Celestial en paz, Señor. Dirigirnos, Señor, en ese espacio que tú has abierto, el trono de la gracia, Señor. Tranquilos, Padre. Tranquilos, Rey. Te amamos, Dios, y te damos las gracias. Pero te suplicamos ahora que nos hables al corazón, Señor. Muy poco hay que podamos nosotros enseñar, si no es a través de tu Santo Espíritu. Por eso es que es necesario, Dios, es necesario, Padre, que tu Santo Espíritu nos bendiga hoy. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre, que podamos tener mente abierta, corazón dispuesto, Señor, pero principalmente que las palabras vengan de ti y no de mi mente, Señor. Que seamos instruidos y ministrados a través de tu Santo Espíritu, Señor, para poder así conocerte hoy un poco más. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Padre Celestial, tenemos una petición súper especial ahora. Y es que queremos orar por Alan, Señor. Él está en este momento en cuidados intensivos, Padre Celestial. Hijo de nuestra hermana Alicia y hermano Ernesto, Señor.
Padre, él padece asma, pero está en un momento muy crítico, Dios. Ten misericordia, Padre. Restablece esos pulmones, Señor. Restablece esas vías respiratorias, Señor. Desinflama, Padre, que expulse toda flema, Padre. Que sus padres puedan afirmarse en fe, Señor, viendo milagros, viendo tu presencia con ellos, Padre, porque en verdad ninguno de tus hijos, Dios, estamos desamparados. Hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo y hacia la distancia, Padre, oramos por Alan, Señor. Haz la obra, Señor. Haz un milagro en este momento, Señor. Nosotros creemos que eres el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Creemos que tu mano, Señor, no se ha debilitado, que sigue siendo el poderoso para hacer milagros, Dios. Ten misericordia hoy, Señor. Y derrama, Padre, derrama hoy sobre aquel lugar de Oakland donde está Alan, sanidad sobre su vida. Gracias, Dios. Sabemos que tú tienes pleno control de todas las cosas, que tú tienes propósitos muy especiales, Señor. Pero de repente, Padre, cuando uno se encuentra en medio de esas dificultades, aún dentro de tus propósitos, nuestro corazón, Señor, necesita, oh Señor, necesita una ayuda, Padre. Restablece hoy y permite, Señor, que esa pareja, que esa familia, Señor, pueda integrarse con todo el corazón a la vida cristiana. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. ¿Están muy fuertes? ¿Está bien? Ok. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que, como les hablaba, desde estamos ya casi un mes estamos con esto del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y es tan importante porque el cristiano debe no solo ser cobijado o protegido por Dios, debe saberse protegido. No sé, si usted, por ejemplo, si usted sabe que hay una amenaza alrededor de su casa, pero si usted no sabe que la policía ya está en el lugar, usted tiene temor, usted está intranquilo, ¿verdad? Pero si de repente usted sale y ve que están los cuerpos de seguridad alrededor de su casa, pues usted tiene cierta paz, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros conozcamos qué es lo que Dios hace por nosotros, que no estamos a merced del enemigo, que no es lo que el diablo quiera hacer, sino que los propósitos de Dios. Porque si algo logra hacer Satanás es porque estaba dentro de los planes de Dios. Entonces Jesucristo nos cuida, Jesucristo intercede por nosotros. Quisiera que retrocediéramos, por favor, unos versículos y fuéramos al versículo 17. Dice así: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues, mire esa palabra, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. ¿Y qué dice ahí? E ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Le comentaba la otra vez que la carta a los Hebreos lo que hace es una exposición de todo el inventario pesado del Antiguo Testamento, de los ángeles, porque los judíos recibían muchos mensajes de ángel. De hecho, la palabra ángel es mensajero, ¿verdad? Era de los profetas. Inclusive compara a Josué con el Señor, comparando el descanso que Josué ofreció con el descanso que el Señor Jesucristo ofrece. Que por cierto, y un paréntesis, ¿verdad?, de un par de segundos, que dice el Señor que muchos cristianos, y oiga esto por favor, que muchos cristianos todavía no han entrado a ese descanso. Cuando veo el rostro de algunos me doy cuenta, porque una cosa es que usted esté cansado y otra cosa es que usted esté abatido. Otra cosa muy diferente es que usted no confíe y que siga considerando que es su caminar y es su enojo, es su cuidado lo que mantiene a su familia en paz, cuando en verdad la Biblia dice que es Dios mismo quien nos guarda. Y entonces cuando nosotros entendemos que Dios nos guarda, entonces aprendemos a descansar, ¿verdad? Aún el apóstol Pablo, imagínense que él no andaba repitiendo oraciones, sanaba por un enfermo y el enfermo inmediatamente sanaba. Pero cuando él se sintió enfermo y él estuvo enfermo, oró 3 veces por él. Y entonces él se preocupaba porque dijo: ya he orado 3 veces.
y no me ha contestado. Pues Dios le contestó y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo entendió que no es su fuerza, no es el gran Pablo. Y entonces Pablo, oiga bien, para que cuando de repente nosotros nos tenemos en una actitud soberbia, Pablo entendió que él tenía que humillarse y confiar, porque cuando él era débil, entonces era fuerte. Entonces todos necesitamos de saber que alguien nos está cuidando, de que alguien está preocupado por nosotros, de que alguien piensa siquiera en nosotros. Cuando usted comprueba, cuando alguien dice: fíjate que estaba pensando en ti, a hablarte iba, y uno dice: sí, como no, ¿verdad? Pero cuando usted ve el teléfono y ve su número, que estaba a punto de marcarlo, cuando ve que si realmente le estaban mandando un texto: mira, si a mandarlo iba, aquí está. Oh, qué bueno, te acordaste de mí. O en aquel, se recuerda el tiempo en que se mandaban tarjetas de Navidad, o tarjetas de cumpleaños, de felicitaciones, tarjetas de congratulaciones, ¿verdad? Y todo eso. Qué bonito se sentía. No sé si a usted le mandaron alguna vez, y teníamos la costumbre hace mucho tiempo de que en el arbolito de Navidad, no sé si usted lo hizo, se ponían todas las tarjetas de Navidad, ¿verdad? Qué bonito es sentir que pues se recuerdan de uno, piensan en uno. Pues yo tengo noticias, hay alguien que piensa en usted, y hoy hemos leído que piensa en nosotros. ¿Cuánto? Siempre, todo el tiempo, permanece todo el tiempo pensando en nosotros. Se puede imaginar que la mente de Cristo lo tiene a usted, amado. A veces los amigos no se acuerdan de uno, los hijos no se acuerdan de uno. Ay, si es tu cumpleaños, papá, ¿verdad? Pero Dios sí lo tiene presente. Entonces, Dios dio antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y en la ley dio un sacerdocio. Y si usted se recuerda, como hablamos antes, ese sacerdocio estaba establecido porque, vamos a ver si alguien se recuerda. Recuerde que, a pesar de que hoy está fuerte el volumen, recuerde que esto es interactivo, ¿verdad? Usted puede preguntar, usted puede levantar su mano y no solamente preguntar, sino que usted puede opinar. Entonces, usted se recuerda por qué se estableció el sacerdocio. ¿Alguien se recuerda? Cuando vimos Levítico, ¿alguien se recuerda? O alguien, dígame. Pero ¿por qué se necesitaba? ¿Por qué se necesitaba el sacerdocio? Remisión de pecados. Vamos a ver. Era para presentar los sacrificios y los pecados. Era más mi historia. Ajá, porque habían dos puntos contrarios. ¿Cuáles eran? La santidad de Dios y el pecado. Un pueblo pecaminoso frente a un Dios santo. ¿Cuánto dice la Biblia que Dios es santo? Santo, santo, santo. No es que no sea 4 veces, sino que es, ya se lo he explicado muchas veces, es el superlativo de santidad. Es decir, como que usted diga santísimo, ¿verdad? No hay más santidad que la de Él. Toda santidad viene de Él, toda bondad viene de Él. Por eso es que hay una alabanza, a mí me gusta mucho, pero una parte no me gusta. No sé qué palabras decir para que tú me ames más de lo que ya me amas. ¿Cómo le va a decir al Señor eso? ¿Cómo le va a decir ámame más? Se lo puede decir a su esposo, se lo puede decir a su hijo, que razón tiene porque no se lo demuestran quizás. Pero Dios, Él no tiene amor. La Biblia dice que Dios es amor, es la esencia del amor. Entonces el amor de Dios que viene hacia nosotros es el amor bueno, es un amor que realmente desea lo bueno para nosotros. Pero el pecado rompía la relación. Entonces, para poder mantener esa relación era necesario sacrificio, y era tan tan estricto que Dios escogió una tribu de las 12 tribus de Israel. ¿Cuál tribu? La tribu de Leví, ¿verdad? Para que de allí surgieran todos los sacerdotes. Y se hizo un profesionalismo increíble, porque no se podía cometer error. Cometer error era la muerte, porque uno entraba a la santidad de Dios, donde estaba el arca del pacto. Eso simbolizaba la presencia misma de Dios. De hecho, si usted ve en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que cuando Dios llegaba, nadie podía entrar. La presencia de Dios lo llenaba todo. Entonces, para poder mantener esa relación,
con ese Dios santo y todopoderoso, era necesario la muerte de animales que Él mismo escogió la manera, escogió las ocasiones, escogió las fiestas, los tipos de pecado, los tipos de animales por cada pecado, absolutamente todo, inclusive el sacerdote debía presentar sacrificios para poderse limpiar él mismo antes de ofrecer sacrificios por el pueblo. O sea que eran 2 ceremonias antes de ofrecer sacrificios, uno para él, porque el sacerdote, por muy sumo sacerdote que era, había sido tomado de la misma tribu. O sea que era un hombre imperfecto. Entonces debía limpiarse para poder ofrecer sacrificio y limpiar el pecado del pueblo. Entonces, pero ese sacrificio jamás, oiga bien, jamás logró que los pecados desaparecieran, sino que simplemente eran cubiertos, eran remitidos, no hay, sin derramamiento de sangre no hay remisión, eran cambiados de lugar por un tiempo, eran cubiertos por un año. Por eso es que era necesario el sacrificio el próximo año. Y por eso es que era tan necesario que el sacerdote saliera, porque entraba al tabernáculo, entraba al lugar santo, luego al lugar santísimo, y todo el pueblo estaba afuera en total expectativa, esperando que el sacerdote saliera, porque si el sacerdote salía es porque el pecado, el sacrificio había sido aceptado, el pecado había sido, el sacrificio era acepto, y entonces se restablecía la comunión. Y entonces cuando el sacerdote salía del templo, del tabernáculo de reunión, entonces era fiesta para el pueblo. Cuando el sacerdote no cumplía los requisitos, cuando la ofrenda no cumplía los requisitos, el mismo sacerdote moría dentro del tabernáculo. Así era eso de tremendo. Porque la santidad de Dios no es que así era, así es, mi querido hermano. Dios no ha cambiado. La Biblia dice que es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Él no cambia. No hay nada de variación en Él. Y el hecho de que nosotros estemos viviendo en la gracia no quiere decir que tenemos un Dios más pequeño o que nosotros somos más grandes. Es que el favor de Dios se derramó sobre algunos que hemos creído. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios está encargado de eso, pero como ese sacerdocio era débil, era ineficaz. ¿Por qué? Porque no lograba el verdadero objetivo. Porque el pecado solo se cubría, y porque los sacerdotes tenían que ser renovados, porque al morir el sumo sacerdote debía ser cambiado. Ahora, vamos al texto. Dice, versículo 18, ahí arrancamos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Mire, la ley estableció el sacerdocio. Oiga eso, la ley estableció el sacerdocio. Era la persona apta, era la que la ley decía. Debía de provenir de la familia que decía, de la tribu que decía. Tenía que tener las preparaciones específicas. Se dio a través de la ley. Mas sin embargo, dice la Escritura que era débil. ¿Por qué? Por la muerte. Y era ineficaz. ¿Por qué? Dice por su ineficacia. Es que no se alcanzaba, no se lograba el objetivo. Hacer que el hombre, oiga esto, que el hombre pudiese tener, y póngame atención a esto por favor, porque el hecho de que usted esté aquí en la iglesia no quiere decir que usted está ahorita en comunión con Dios. Eso debe entenderlo, porque este es un local. Antes creo que había una librería aquí o una venta de muebles, no estoy seguro. Aquí pudo ser una discoteca o como dicen allá los demás, un antro, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, pero se ha santificado para que los hijos de Dios vengamos acá. El templo, aunque nosotros le llamemos así, usted sabe que en 1 Corintios 3:16 dice, no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo está en usted. Entonces el verdadero templo es usted. Si usted está acá, amado hermano, usted tiene que poner atención. Usted tiene que estar completamente atento a la palabra de Dios. Usted no ha venido a escuchar al pastor Mario. Usted ha venido a escuchar la palabra de Dios. Y le aseguro que si usted pone atención a la palabra,
porque sabe que es la palabra de Dios y guarda con reverencia y atención a la palabra, le aseguro que Dios va a hablar a su corazón y hace a un lado todo pensamiento negativo que pueda tener o todo pensamiento que le esté distrayendo en este momento. Porque para estar distraído en la casa del Señor, faltándole respeto a Dios porque usted está en otra cosa, los frijoles, que mi amiga, que el no sé quién. No, estamos en la casa de Dios. Así que, como decía un profesor que yo tenía, ponete águila, muchacho, me decía, así es que ponga atención porque Dios nos está enseñando algo de Él mismo para nosotros. Entonces, el sacerdocio era ineficaz, era ineficiente, no lograba, no es lo mismo ineficaz que ineficiente, no es lo mismo algo que cumple lo cometido al que lo cumple con mejor, ¿cómo se llama? Con mejor eficiencia o mejor rendimiento. Por ejemplo, un carro de 8 cilindros, ¿verdad? Camina igual que un carro de 4 cilindros. Pero ¿quién lo hace de más eficientemente? Digamos, se van para Las Vegas. ¿Quién llega con menos gasolina? ¿El de 8 o el de 4? ¿Cuál es más eficiente? Ok, eso es eficiencia. No solamente lograr el cometido, sino que lograrlo de mejor manera. Entonces dice, a causa de su debilidad, pues nada perfecciona la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, Cristo dice aquí, por la aparición de Cristo, quedó abrogado. La palabra abrogar es un término legal. Entonces, por eso pongan atención, en mi país yo soy abogado. Entonces, es revocar, es derogar una ley por otra ley de igual o de mayor jerarquía. Dejar sin efecto una ley. A eso se refiere. Entonces, está diciendo la Biblia, la carta a los Hebreos, que el sacerdocio levítico quedó abrogado, quedó revocado, quedó sin efecto con la aparición del nuevo sumo sacerdote. Este nuevo sumo sacerdote no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era? Perdón, es de la tribu de Judá, que nada tiene que ver con la tribu de Leví. Y no es del orden de Aarón, sino que es del orden de... No. No. Sacerdocio, no tribu. Él provenía de la tribu de Leví, pero su sacerdocio no era según el orden de Aarón, sino que el orden de, Melquisedec. ¿Y cuál era la característica del sacerdocio de Melquisedec? Vamos a ver si alguien se recuerda. No tenía descendencia ni principio. Correcto, no tenía principio ni fin. O sea, la Biblia no registra de dónde venía, quiénes eran sus padres, y no registra que se murió. Entonces, la Biblia toma eso y de manera figurativa, ¿verdad? Porque Melquisedec sí murió, ¿no? Pero ese sacerdocio, ¿de dónde venía? Fue antes de la ley. ¿La ley vino con quién? Con Moisés. Pero Melquisedec vivió en el tiempo ¿de quién? De Abraham. Abraham, Isaac, Jacob padre de las 12 tribus, y uno de los 12 patriarcas era Leví. De ahí vino todo, de allí era Moisés, de la tribu de Leví era Moisés, era Aarón. Recuérdense que Moisés era hermano de Aarón. Entonces, pero este Melquisedec, dice la Biblia que era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo que era sacerdote del Dios Altísimo? Si el sacerdocio se estableció en la ley, el sacerdocio levítico. Pero este sacerdocio del cual proviene nuestro Señor, sin principio y sin fin, amado hermano, es el que está ahora, es el que vino a revocar, porque vino con una ley más fuerte. Le voy a explicar, vamos a tratar de explicarle cómo es que viene una ley más fuerte. Dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho, oiga esto, sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero fueron hechos sacerdotes sin juramento, pero fueron hechos ¿por qué? ¿Quién trajo el sacerdocio levítico? No.
La ley que vino por Moisés, no venía con juramento, venía con una orden. Pero, oiga esto, versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento. ¿Quién? Traer a Jesucristo como sacerdote. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es el Salmo 110. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece, oiga esto, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar. Mire qué precioso. Y por eso, amado hermano, cuando me dicen, mira Mario, mira, y quieren meter temor, quieren meternos temor respecto a que nosotros tenemos que ser perfectos, tal cual lo fue Job, tal cual fueron muchas personas de la Biblia. Y si usted registra la vida de los grandes hombres de la Biblia, no hubo ni un solo perfecto. Cuando Dios habla de Job, y le dijo a Satanás, ¿se recuerda ese pasaje que vino Dios y le presume a Satanás? ¿Has visto a mi siervo Job? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero esa palabra perfecto no quiere decir sin tacha, sino que quiere decir con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Si usted tiene un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, delante de Dios usted va a ser perfecto, porque Él sabe que no puede ser perfecto, pero usted desea y por amor lo busca. Dice la Biblia, dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué podemos ser llamados perfectos? Porque Dios suple lo que me falte. Dios suple lo que me falte. ¿Dios qué? Suple. Pastor, fíjese que yo todavía no puedo orar mucho tiempo. No te preocupes, hijo, sigue haciendo. Dios te va a fortalecer, Dios te va conociendo, va viendo que tu corazón cada vez está más dispuesto. Pastor, mire, todavía me enojo, pero Dios sabe si estás haciendo el propósito por no enojarte. Pastor, porque a mí me cuesta perdonar, Dios lo sabe. Entonces tú tienes que perdonar por fe. ¿Cómo es eso, pastor? Mire, hay cosas que a mí me han sido difícil perdonar, pero ¿qué he hecho? Señor, yo no lo puedo perdonar, pero en tu nombre, este momento, en el nombre de Jesús, yo lo perdono. Y por dentro no. Entonces alguien me dirá, no, pues es hipócrita. No, no es eso. Es que yo le estoy entregando al Señor mi sentimiento. Yo no puedo arrancar mi sentimiento de mi corazón, de mi mente, porque fíjense, mis recuerdos están unidos a mis emociones. Esos recuerdos que están pegados con algo que me hizo sentir muy bien o que me hizo sentir muy mal, nunca se me van a olvidar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerlos en las manos del Señor, para que lo que a mí me falte para arrancar esa raíz, lo haga Dios mismo. Entonces, Dios no espera que nosotros seamos perfectos. Él quiere que le entreguemos el corazón. ¿Se comprende lo que quiero explicar? Ok, entonces nadie puede decirme, es que yo no puedo. Por eso es que está escrito Filipenses 4:13. Porque Dios va a suplir. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En verdad lo puede todo usted? No, lo puede Dios, pero cuando yo estoy en Cristo sí lo puedo hacer. Sigamos, por favor. Sí que los veo bien animados, bien hermanos. No sé si cansados o qué, pero va. Entonces dice, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿estamos ahí? Para interceder por ellos. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire cómo es ese sacerdote. Santo, siga. Inocente. Y hecho más sublime que los cielos. Mire, ¿cómo no iba a ser santo si viene de Dios? Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Él es el unigénito Hijo de Dios. ¿Alguien sabe qué quiere? Ya les he explicado. Tiene dos significados la palabra unigénito. Ese es uno, es el único, pero también
unigénito de su misma sustancia. Por ejemplo, usted ve mis hijos, ve a Josué. No es mi hijo único, son 3. Pero si usted lo ve, es de mi misma sustancia. A mí, cada vez que personas ven a mi hija, me dicen, ¿verdad que la negó, pastor? No, y no la negué, hermano. Yo al principio me hice cargo. Pero si se parece, usted ve que es la misma sustancia. Su hijo es de la misma sustancia de usted. Entonces, Cristo es de la misma sustancia del Padre. Entonces, Él tenía que ser santo. Pero ¿sabe cuál es la grandeza de Cristo? Que Cristo no se quedó en el trono. Cristo no se quedó en el trono. Cristo vino a la tierra. Y para venir a la tierra, ¿qué tuvo que hacer? Hacerse hombre. Y dice la carta a los hebreos que es que nosotros somos similares en todo. No, Cristo era similar en todo a nosotros, pero sin pecado. Es decir, que los 33 años y medio que Cristo vivió en esta tierra, vivió en un cuerpo como el suyo, como el mío, pero sin pecar. ¿Quién lo ha logrado? El único que estaba a 0 kilómetros en cuanto a pecado era Adán. Y no caminó mucho. Bueno, y Eva, ¿verdad? No caminaron mucho antes de pecar. Y le aseguro, cualquiera diga, no, Adán, no sé qué. Le aseguro que lo ponen a usted, dijeran, Larry y Jesse. La misma historia hubiera sido, Mario y Luis. La misma historia hubiera sido. ¿Por qué? Porque Dios nos da libre albedrío. Y el hombre es algo, mire hermano, si le dicen a usted, no vuelva a ver para allá. Están, ve. Sí, correcto. Así es. Así es el corazón humano. Pero Dios era Jesucristo. Imagínense, dice, pero tal sumo sacerdote nos convenía. Cuando habla del sumo sacerdote, ya habla de Cristo resucitado. Es decir, que los 33 años y medio ya habían pasado. Cuando lo crucificaron ya había pasado. Que cuando Él dijo consumado es, ya había pasado. La piedra fue movida, ascendió a los cielos. Todo eso ya había pasado. Y sin mancha. Esa es la gloria del Señor. Por eso es que ahí dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. No es que el nombre de Cristo no fuera grande ya, pero un nombre humano que fue puesto hasta lo más alto. Eso es. A eso se refiere. Entonces dice, santo. ¿Por qué hace la referencia de inocente? ¿Qué quiere decir inocente? ¿Lo contrario de inocente? Culpable, ¿verdad? El jurado ve si usted es inocente o si usted es culpable. Entonces, quiere decir que Cristo murió por culpas que no eran de Él. Por eso es que saca santo, inocente. Porque pareciera que si dice santo, porque dice inocente. Pero es para recordarnos que Él murió por nosotros, no por su causa, sino que es un sacrificio sustitutivo. ¿Alguien se recuerda qué quiere decir eso? ¿En lugar de quién? De nosotros, así es. Entonces, vamos. Mire hermano, yo ya le he dicho, no hay preguntas cuando una de dos, ¿verdad? Yo tengo fe, estoy esperando que sí se entienda todo, hermano, porque cuando no hay preguntas, que nada está entendiendo, ahí sí me entristezco. Entonces dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Se puede imaginar ese título? Ese último título. La grandeza de los cielos no son los cielos. ¡Qué tremendo usted! ¿Sabe usted que la grandeza de este lugar no es este lugar? Es usted, porque Dios habita en usted. Sin congregación no sirve de nada cualquier local, no sirve. Es eso, un local. Entonces la grandeza de los cielos no son los ángeles, no son las calles de oro, no es el mar de cristal, no son las puertas de ¿qué? ¿Perdón? No. Perlas de qué, de puertas de qué, de un solo di la respuesta. Entonces no es eso, sino es la presencia de Dios
y la presencia de Cristo en ese lugar. Y entonces dice, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo, ¿qué? En cambio, los otros sacerdotes, como presentaban sacrificios que no eran suficientes, constantemente. Es como cuando a usted le regalan, una vez me regalaron una locomotora pequeña, ¿verdad? Una locomotora, pero de ese tamaño, mire. Y la encendió, pero increíble, grande. No tenía rieles, ¿verdad? Sino que caminaba por todo esto, por la casa. Pero cuando de repente dejó de funcionar, mi papá la abrió. Eran, óigame, eran 5 pares. 5 pares de aquellas baterías. ¿Se acuerda de unas así? De unas animalotas así como que es el pastor. Se puede imaginar. Cuando mi papá la vio, olvídate, me dijo, y se la llevó para adentro. Así era de mi papá, así era. Olvídate, me dijo, y se la llevó para adentro. Puedo estar comprando tanta batería. En ese entonces todavía no habían baterías recargables. Pero en cambio aquí dice, miren, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿qué dice? Una vez para siempre. Pero ¿cuál era la ofrenda? Se ofreció a sí mismo. Por eso, amado hermano, cuando usted tiene inseguridad de su salvación, pero que usted de verdad ha recibido al Señor, amado hermano, usted no piense que su salvación es por sus hechos, es porque usted es bueno, es porque usted se porta bien, es porque usted viene a la iglesia o porque usted diezma. No, es por la ofrenda, es por la ofrenda, es por Cristo y es por el intercesor. ¿Quién es el intercesor? El mismo Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y por eso es que, amado hermano, nosotros estamos tranquilos. Esto ya se lo he explicado, mi querido hermano. Esto no es un permiso para que usted pueda pecar. Porque, bueno, mira, el pastor dice que somos salvos, así es que vámonos. Eso quiere decir que probablemente usted no es salvo. Correcto. Porque con la salvación viene el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento nos da una perspectiva diferente de Dios, de nuestro estado pecaminoso y del mundo que nos rodea. Entonces nosotros sabemos, como dice Pablo, que el pecado es sobremanera pecaminoso, es decir, que el pecado corrompe cada vez más. ¿El pecado qué? Corrompe. Una palabra de mentira, ¿qué necesita? Otra. ¿Y esa otra qué necesita? Otra. Y así va, así va. Se fuma usted el primer cigarro y le gustó. Se fuma el segundo, la primera cajetilla, la segunda cajetilla. Hasta aquí voy a llegar. Ay, vamos a ver. Toma la primera cerveza y le gusta. Vea, ya hasta aquí voy a tomar. Algunos lo logran, gloria a Dios. Pero yo no, hermano. Yo me acuerdo que yo era alcohólico. Y entonces ya no voy a tomar. 3 meses dejaba de tomar. Pero de repente, y con aquella sed, ¿verdad? Decía, y tomaba agua y no se me quitaba la sed, más los anuncios en la televisión. Me tenía que ir donde mis amigos a reponer todo el tiempo perdido. Fue hasta que Cristo me liberó. Pero para liberarme, yo me arrodillé a Él y, Señor, yo no puedo. Oiga esto, si tú me ayudas, y yo te prometo nunca jamás volver a tomar. O sea, la promesa no la hice sobre mí. ¿La hice sobre quién? Sobre Él. Y saben, pasado más de 20 años, yo no he vuelto a tomar, ni deseo de tomar, ni nada. Tranquilo. Tampoco me pongo a prueba. Tampoco, ¿verdad? Porque el avisado ve el mal y ¿qué? Se aparta. Esto no es conmigo, ¿verdad? Entonces, pero sigamos. Entonces dice aquí, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En otras palabras, ¿cuánto costó el hecho de que usted ahora esté sentado en este lugar, mi querido hermano? Me encanta el ánimo con que le da la muerte de Cristo. Sale bastante carito. Anímese, brother.
No, es que hermanos, yo pienso, ¿verdad? Rápido, la sangre de Cristo. Pero puede usted imaginar al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al que todo lo puede, al que dice la Escritura que sin Él nada de lo que se ha hecho pudo haber sido hecho, a ese se hizo no rey, se hizo hombre y no un hombre poderoso, se hizo un hombre humilde y Él se entregó para morir como el peor, como el peor de los pecadores por nosotros, y tenía que ser como el peor de los pecadores porque sobre Él iban a caer todos los pecados de toda la humanidad. Se puede imaginar los pecados, no piense en los suyos porque para usted sus pecados son pecaditos, ¿verdad? No sé por qué nosotros cuando nos analizamos a nosotros mismos, ay no, pero ¿verdad? Pero si usted ve lo mismo en otra persona, qué barbaridad, hermano Ángel, ni parece, ¿verdad? Así somos. Para autojuzgarnos somos una belleza, pero para juzgar al otro, entonces si agarramos el lente especial, así somos, y por eso juzgamos tan fácil. Juzgamos tan fácil. Entonces, pero amado hermano, Cristo, el Rey, fue el que murió. Y por eso yo le puedo decir, aunque yo entiendo que fue la sangre de Cristo, como dice la alabanza, yo no sé cuánto costó. ¿Cuánto le costó a Cristo estar en el Monte de los Olivos sabiendo que todo lo que le iba a pasar a Él, todo lo que le iba a pasar a Él, que por un momento, por un escaso momento Él iba a estar separado del Padre, cuando Él siempre decía, yo y el Padre uno somos, la unidad, ellos dos, y el Espíritu Santo, tres. Pero eso fue lo que le costó. No puedo explicarlo, porque dice la Biblia que sudó como grandes gotas de sangre. Y si sudó como grandes gotas de sangre, téngalo por seguro que lloró, mi iglesia. Téngalo por seguro que lloró. Aunque a veces lloramos por otras cosas. Usted, Cristo se entregó por nosotros. Ahí está basada mi salvación, no en lo bueno que yo pueda hacer, porque aunque lo intento, siempre me equivoco. Y la palabra pecado significa errar al blanco. Es más, la Biblia no dejó espacio, dijo, el que dice que no peca, ¿qué dice la Biblia que es? Mentiroso. Y hace a Dios mentiroso. Entonces, bendito sea el Señor, que mi salvación está en Cristo. Y por eso Él mismo dice, lo que Dios puso en mi mano, nadie me lo arrebatará. Sigamos, por favor. Y entonces dice, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley, versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes, ¿a quiénes? A débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Se acuerda que le dije la palabra abrogar? Diga conmigo, abrogar. Tiene que aprendérselo porque la Biblia dice abrogar. ¿Cómo es la palabra? ¿Qué significa? Revocar, dejar sin efecto por una ley igual o superior. Aquella ley la dio Dios, se la dio a Moisés, pero no venía con juramento. Esta palabra, oiga esto, esta palabra, dice la Biblia, y así fue, es posterior a la ley y vino con juramento. Entonces, esta palabra es superior a la ley. ¿Por qué? Porque no solo fue dada por Dios, sino que Dios juró que Jesucristo sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, al entender eso, el sacerdocio levítico queda sin efecto. Pero fíjese que un detalle, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que dice que si Cristo estuviera en la tierra no sería ni sacerdote. ¿Por qué? Porque al momento de la carta dice allí que ahora hay sacerdotes que continuamente están presentando sacrificios. Es decir, que al momento que se escribió la carta, el templo estaba de pie todavía y se presentaban sacrificios. Pero el Señor Jesucristo había dado una profecía. Dio una profecía cuando se llegó a Jerusalén y los discípulos le mostraron la grandeza del templo. Y Jesucristo lloró cuando estaba frente a Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén. ¿Se recuerda usted de eso? ¿Ha leído usted eso? No, pastor, no lo he leído, pastor. ¿Cómo he querido juntaros
Como la gallina junta sus polluelos y no has querido, le dijo. Y entonces a partir de ahí él comenzó a declarar que por haber rechazado ese su día de su visitación, Jerusalén sería destruida. Y habló del templo y dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y eso sucedió 70 años después de nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén fue invadida y fue destruida, y el templo fue deshecho. Y hasta la fecha, desde entonces a la fecha, no hay lugar donde presentar sacrificios. Donde estaba el templo, hay una mezquita musulmana. Y para que eso se quite, eso solo va a pasar cuando venga ¿quién? El anticristo, que va a hacer un trato con todo, no sé cómo va a ser. Pero por el momento no se puede. ¿Por qué? Porque ya no se presentan sacrificios. Porque la ley que establecía a los sacerdotes ¿fue qué? Abrogada. Quedó sin efecto. Y es más poderosa esta ley, es superior esta ley, porque no solo fue dictada por Dios, sino que venía con juramento. ¿Se logra comprender esto? ¿Alguien tiene dudas? No. Ok. Dice después: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, mire, posterior a la ley, como debe ser una ley que deroga, la ley puede derogar a la ley anterior, posterior al juramento, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué horas son, hermano? 8:27. Denme unos minutos, 10 minutos. ¿Están aburridos? Si no, agarra, respire hondo y diga: no estoy aburrido, ¿verdad? Solo denme 10 minutos. Mire, por favor, si tiene preguntas, hágalas. Sí, si tiene, por eso no me gusta el micrófono, mire, porque el micrófono como que desliga la ¿verdad? Pero no hay clave. Ahora dice: ¿estamos bien? Bien perdidos. No, yo tengo fe que no. Ahora dice el capítulo 8, por favor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ese sumo sacerdote, óigame, no se sentaba en otro lado, no está sentado en otro lado, no tiene un lugar especial en Israel. Ahora él está sentado, ¿dónde dice la Biblia? En la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mire, dice después, versículo 12: ministro, ¿de qué? Del santuario. ¿Cuál santuario? Si ahorita no hay. Y de del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vamos a ver, perdón. En parte sí. Pero en el cielo, bueno, me estoy adelantando, sigamos. Yo voy a tener otro tema que está más adelante, que está bonito también. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar, oiga, ¿qué dice? Ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sacerdote no ofrecía, excepto cuando era para sí mismo, ¿verdad? Para alabarse él, no ofrecía sus propias ofrendas, sino que el pueblo traía las ofrendas y el sacerdote las ofrecía, ¿verdad? Él tenía que tener algo. Este sacerdote sí se ofreció, sí tenía que ofrecer, y era la ofrenda perfecta. Por eso es que Juan el Bautista, cuando estaba en el Jordán, dijo, y vio venir a Jesucristo, que por cierto ellos eran primos, ellos ya se conocían. Lo que pasa es que Juan el Bautista no sabía verdaderamente quién él era. Y entonces cuando se acercó, Dios le había hablado ya. Por eso es que lea los evangelios, hermanos, detenidamente. Y le había mostrado, le había descrito lo que iba a pasar. Y entonces la señal fue al Espíritu Santo que bajaba en ¿cómo? Por eso se convirtió en una paloma, porque era el dato, era la señal que Juan el Bautista iba a identificar. Y entonces cuando lo vio, dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Dónde lo aprendió? ¿Lo leyó en la Biblia o se acuerda de la misa?
Estoy bromeando, hermano. ¿Ah? El Cordero de Dios. Es que mire, hermano, yo abogo porque usted sea lector. Y no del Facebook, brother, por favor. Qué tristeza, mire. No, yo del Facebook lo he confundido. Le voy a decir que ve en el Facebook, oiga. Mire, usted debe leer. Lea la Biblia. Pastor, pues que a mí nunca me ha gustado leer. Pues eso ya lo sé, eso lo sabe usted también. Pero usted es una nueva criatura, ¿sí o no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas. Entonces, si usted no era lector, ahora en Cristo, amén. No lo dijeron, vea, solo la hermana lo dijo. Ella dijo, ella. No, en serio, hermanos. Y yo no sé cuánto tiempo Dios me va a permitir estar pastoreando con ustedes, o no sé si nos vamos a hacer viejitos juntos, no lo sé. Pero toda mi vida, todos los días que yo esté frente a usted, le voy a pedir que lea la Biblia. Hay cosas, hermano, que realmente tengo que retroceder. No porque usted me pregunte, sino que porque le veo que se quedó patinando. ¿Ah? Y entonces tengo yo que hacerme para atrás. Y se recuerda qué fue lo que dijo el escritor allá en el capítulo 5, ¿ah? Cuando iba a comenzar a hablar de sacerdocio. ¿Usted se recuerda qué fue lo que dijo? Sobre estas cosas hay mucho que... Volvamos. A mí me gusta leer eso, me gusta que usted lo recuerde. Vamos al capítulo 5, por favor. Ya vamos a regresar al capítulo 8, pero así rapidito. 5, 9. Sí, ¿lo tiene? 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, ¿qué es esto? ¿Ah? Acerca de esto, de lo que acabamos de hablar. Vamos a ver, ¿qué es esto? Vean esos dos versículos. Vamos a ver quién me dice qué es esto. Pero aquí hay dos cosas. Mire, dice, y habiendo sido ¿qué? Perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. El punto número 1, el perfeccionamiento de Cristo para poder ser autor de salvación. Y fue declarado, el segundo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero ¿qué pasa? Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, se lo voy a traducir, tartamudos para oír. Y eso no parece que coordine, ¿verdad? Pero es que yo no sé si hay una palabra para decir que usted escucha poquito, se le corta. Es como cuando un cable está malo, ¿verdad, man? Un cable de audio está malo y cuando usted se le arruinan los audífonos, ese ejemplo sí lo va a captar bien. Cuando se le arruinan los audífonos, ¿verdad? Que ya tiene un cable, ya está falseando, ya está malo. ¿Qué pasa? No oigo fulano, mira, algo tiene esto. Y le mueve el cable y el cable ya no sirve. Pues en audio, hablando es fácil. Hay una palabra, tartamudo. El tartamudo, difícil, pastor. Eso es ser tartamudo. No me estoy burlando de nadie, sino que eso es ser tartamudo. Pero Dios dice que nosotros somos tartamudos en oír. Y por eso se hace difícil el explicar. ¿Y sabe cuál es el problema, mi querido hermano? Y eso lo dice más adelante. Que el ser tartamudo para aprender, el ser lento para aprender, es el principio de la apostasía. Y sabe, la señal más clara, más evidente de que Cristo viene pronto, no son los tiempos, porque estos tiempos siempre han variado. Si usted puede leer la historia, mire, a veces los cristianos, pecamos de ignorantes porque no leemos todo lo que ha pasado en esta tierra, todos los cataclismos que han habido.
Entonces todo lo que está pasando no es la señal. La señal más grande es la apostasía que vive la iglesia ahora. La gente viene a la iglesia a traer cosas materiales, a pedir bendición para ser yo prosperado, pero no vienen a buscar la presencia de Dios. Y jamás el tabernáculo fue hecho para que el pueblo tuviese dinero, sino que para que el pueblo se acercara a Dios. Tanto Dios se quiere acercar a nosotros que mandó a Jesucristo a que muriera por usted. Así es el interés de Dios por hablar con usted. Pero tiene la Biblia y ve que el teléfono sonó. Ay, ¿qué hago? Leer, espérate, quiero ver quién me le dio like a mis publicaciones. ¿Y qué le importa? ¿Ah? Si le gustó o no le gustó lo que usted puso, usted lo puso porque eso es lo que sintió. Después se arrepiente. ¿Ah? Porque la gente agarra las cosas de donde lo quiere agarrar. Mejor agarre la Biblia y lea la Biblia. Eso lo va a enriquecer. Tenga esto presente, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es eso, venga entrando. Eso busque cuando entre a la casa de Dios. Eso busque cuando abra la Biblia. Cuando usted va a ser verdaderamente rico, dice en Jeremías, ¿en qué se debe jactar el hombre? En conocer al Señor, en ser íntimo con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Pero sí oró de verdad y que no estaba en la iglesia, hermano. ¿Cuándo fue que usted llamó a su esposo o a su hijo y lo sentó y como quiera? Usted puede arrodillarse sentado. Mire, no ore dormido, amado. Yo siento que eso es irrespeto. ¿Sabe por qué? Porque usted está, Padre Celestial, Señor, tú sabes todo lo que está. ¿Y se han quedado dormidos platicando con usted alguna vez? Pues conmigo sí. Cuénteme. Es que mire, pastor, la cosa es que yo llegué temprano. Y llegué tan temprano. Ay, perdón. Y eso lo hacemos con Dios. Arrodíllese, brother. Y si puede, no se apoye en nada. Para que si se duerme, se despierte. ¿Sabe? Me decía un pastor. Él tenía un grupo de discipulado. Y oiga esto. Qué buena idea. Él tenía un grupo de discipulado. Entonces había escogido del grupo grande de discipulado, había escogido un grupo de 10. Porque dice los 10, mi esposa 11 y yo 12. Entonces, pero quitaron las sillas. Y cuando, pastor, ¿parados vamos a estar? No, se van a sentar. Allá están, mire, eran unos tronquitos. Que si usted paraba uno se caía. Allí se van a sentar. Allí se van a sentar. Pues ahí se sentaban. Solo ponían una tablita sobre el tronco y se sentaban. ¿Para qué era esto, hermano? El que se durmiera. Sería bueno, mire, ve. No, le voy a dar una de aquellas cosas con electricidad. Número 8. Hermano, mire, cómo Dios quiere que usted desee buscarlo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios ofrece tantas cosas. Porque nos está enamorando. Quiere que tú lo desees. Dice, como dice el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ni así, brother. Yo declaro. ¿Qué va a declarar, brother? Si Dios no lo declara desde el cielo, aunque usted se raye declarando lo que usted quiera, no pasa nada. No pasa nada. Y para que Dios lo declare también desde el cielo, mire, dice la Biblia, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Por qué cree que Dios habla con usted? Sigamos. No es regaño, hermano, es una exhortación a la lectura. Y entonces dice, acerca de eso, no estamos aquí ya, lo que les quería enseñar ya estuvo. Pasemos al 8, por favor, al capítulo 8. Dice, versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo aún, y por eso le digo, cuando Hebreo fue escrito, el templo todavía estaba de pie, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es, mire, figura, solo apariencia y sombra de las cosas celestiales, en otras palabras, que hay en el cielo. ¿Cómo así, pastor? ¿Ah? El templo es figura de lo que está en el cielo. Entonces, ¿qué hay en el cielo? Sí, amados. Qué miedo, ¿verdad? Hermanos, estamos aprendiendo. Hermano, ¿qué va? No quiso opinar. Bueno, sigamos. Dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es, que dice ahí, figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés que iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, ¿se acuerda de eso? Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué le mostraron? No, levante la mano. Mostró como la imagen de lo que tenía. Ajá, pero ¿una imagen de dónde? Una visión lo vio. Ajá, pero aquí dice, ¿de dónde? Del cielo. Aleluya. Pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mediador, eso es el sacerdote. Es un mediador. Media. Intercede entre los hombres, o sería entre Dios y los hombres. En medio está el sacerdote. Pero ahora en medio está, y no en medio, está a la par. ¿Ah? No, a este lado está, a la par, a mi lado, derecho. Entonces, mire, yo veo algo aburrido, quizás solo a mí me emocionan estas cosas. Entonces dice, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, ¿qué dice ahí? Pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Alguien se recuerda por qué hace casa de Israel y casa de Judá? Vamos a ver. Casa de Israel y casa de Judá. Correcto. ¿Se acuerda de esa separación? Después de Salomón, el hijo de Salomón, que el pueblo se acercó y le dijo, mira, ya bajamos los impuestos, ya construimos el tabernáculo y ya construimos la casa del rey, ahora bajamos los impuestos. Y entonces el hijo vino, Jeroboam y Roboam, pidió consejo de los consejeros de Salomón y le dijeron, bájale los impuestos, pero no dijo, no. Entonces buscó consejo de sus amigos. No, hombre, decirles que con el dedo meñique vas a hacer como un alacrán sobre ellos, y vino y hizo eso. Y entonces las 12 tribus estaban escuchando porque ya querían que les menguaran los impuestos. Entonces cuando dijo eso, 10 tribus se fueron y solo se quedó fiel al rey Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus se fueron. Por eso es que habla de Israel y por eso es que habla de Judá, reino del norte y reino del sur. Por eso es que hay profetas que profetizan para Judá y profetas, y valga la redundancia, que profetizan para Israel. Estas 10 tribus se las llevaron cautivas y desaparecieron. Las otras 2 se los llevaron cautivos, Asirio se los llevó cautivo, pero volvieron a aparecer porque Dios había prometido que de la casa de Judá vendría quien tendría el cetro.
Dios había prometido que de Judá iba a venir Cristo. Por eso es que apareció. Por eso es que usted tiene que buscar las promesas y saber cuáles promesas son para usted. Porque si Dios tiene una promesa para usted, Dios se la va a cumplir. Y entonces por eso, 70 años después, no sé si me están entendiendo, hermano, pero yo necesito descargar esto. ¿Ah? Entonces, no sé si era el cielo que hacía Jesús, hijo de David, correcto, porque Jesús venía, era uno de los títulos del Mesías, que iba a ser descendiente de David. Por eso es que le decían Jesús, hijo de David, ¿verdad? Porque eso así tenía que ser el Mesías. Ahora sigamos. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y valga que no han aparecido, hermano. Pero Dios dice que va a establecer un pacto con la casa de Israel. ¿Eso qué quiere decir? Que los va a traer de regreso. Ahí viene otra cosa que les iba a enseñar, pero ya es demasiado tarde. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Quién falló? El pueblo, ¿verdad? Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, mire esto, mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré, mire esa palabra preciosa, propicio. ¿Cómo se llamaba la tapadera del arca? Propicia. Ah, sí me llega. Sigue así con pedacitos, sí. Entonces dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, por eso es que no estamos viejos todavía, mi hermano, porque lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aleluya. Cristo sacerdote de un nuevo pacto. Mire, hermano, por eso es que como hablábamos esto con el hermano Edwin ya hace días y lo venimos dando vuelta. Los cristianos somos gente privilegiada. Me llega que se entusiasme tanto. Los cristianos somos personas privilegiadas. Mire, hermano, el solo hecho de mandar a Cristo. Imagínese usted que de repente usted venga de su país y llegue una comitiva del alcalde de esta ciudad a traerlo, lo lleguen a traer en una limusina. Oh, y eso es para mí. Sí, para usted venimos a traerlo, queremos llevarlo a la ¿cómo se llama? A su casa o donde sea. ¿Cómo se sentiría usted? Privilegiado, ¿sí? Pues no la llegó a traer el alcalde, sino que Cristo lo vino a buscar. ¿Y quién más, brother? ¿Quién más que Él? Mire, Jesucristo está en el cielo permanentemente intercediendo por usted. Entonces, si el Señor Jesucristo, oiga esto, está intercediendo por mí, ¿los ojos en quién tiene Cristo? Entonces deje de tener miedo, hombre. ¿Ah? Tranquilo. Aunque la tierra tiemble, tenemos que adorar, hombre, no se preocupe. Ay, el grande, ¿cómo lo tratan de afligir a uno, verdad? ¿Cómo? Es que ya, prepárese. ¿Y cómo uno se prepara para eso usted? No, es que hay que guardar esto. ¿Y si no queda? ¿Sabe? Aún en ese momento, dice la Escritura, ausentes en el cuerpo. Mire, decía Moisés que Dios es nuestro Dios aún, que nos lleva aún después de la muerte. Amén. Moisés pudo ver eso, ¿ves? Mire, mi querido hermano, todas las mañanas usted se levanta con 1000 preocupaciones, se acuesta con 1000 preocupaciones y se levanta con 15,000, porque nosotros somos abusados para multiplicar las preocupaciones, ¿verdad? Y preocuparse no es ocuparse.
es hacer como que uno está ocupado sin hacer nada. ¿Sí? Eso es preocuparse, ¿o no? Antes de ocuparme. O sea que solo son pensamientos. Es como caminar en una mecedora. ¿Has visto unas sillas que no son patas, sino que son una cosa así? Entonces usted se sienta y ¿verdad? Para atrás, para adelante, para atrás. Ahí se descansa. Ahí dormían mis hijos y se me cayó Josué en una de ellas. Y entonces, pues esas, por más que yo me mezcla, me meciendo, ¿para dónde voy? Pues esa es la preocupación. Sin hacer nada, ¿sabe cómo me tengo que ocupar? Ir a la presencia del Señor. De todos modos, Dios ya lo sabe. Pero aunque Dios ya lo sepa, tanto Dios quiere hablar conmigo, que Dios quiere que yo le cuente. Es como cuando usted llega, sus hijos llegan de la escuela y usted le pregunta, ¿cómo te fue hoy? Mire, las niñas, los varones, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué? Sí. ¿Y no? Ya, me puedo ir para adentro. Sí, andate para adentro, pues. Y de repente ya estuvo mi esposa. ¿Y a ti? Todo bien. Pero Cristo quiere escucharnos. Cristo quiere escucharnos. Amén. ¿Preguntas? Entonces, por lo que dice de la apostasía, no es cuando añaden cosas a la Biblia que... La palabra apostasía significa dar un paso para atrás y atacar. Apóstata es aquel que antes estaba, pero después retrocede y se vuelve enemigo. Vea, si quiere volvamos al texto, que Pedro dice que son una de las señales de la apostasía. Pero volvamos a ese texto. Dice, y miren, no sé si su Biblia, pero mi Biblia dice sobre el versículo 11, 5:11, tiene un título. ¿Cómo dice su Biblia? ¿No tiene? Advertencia contra la apostasía. Ok, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero entonces adelantémonos un poquito. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces luego el capítulo 6, si usted se recuerda, nos habla de la constancia, nos habla del aprendizaje. El apóstata es aquel que se quedó niño, que nunca aprendió, pero se dejó llevar por las emociones. Por las emociones. Fíjense que nosotros somos una iglesia bautista. Amén. Yo soy un pastor ordenado de un seminario. Y aunque no soy tan reverente como mis consiervos, doctrinalmente sí lo soy. Y Dios me ha bendecido con que yo puedo explicarle y puedo sostener las doctrinas de las que creo. Entonces, ay, se me olvidó. Entonces, cuando alguien se queda a medio aprender y se deja llevar por las emociones, es que aquí no se siente, pastor. A mí, yo me preocupo, porque usted no viene a sentir al Señor. El Señor, cuando entra por esa puerta, si usted es creyente, el Señor viene con usted, ¿o no? Amén. ¿O usted lo deja depositado en esa silla y se va sin el Señor? No, viene con el Señor. Entonces, si usted me dice que yo no lo siento, usted es presa de sus emociones. Un día se va a sentir bien, otro día se va a sentir mal, otro día va a estar encendido, otro día va a estar apagado.
Se vuelve usted una persona inconstante, una persona de doble ánimo. Y entonces una persona de doble ánimo no logra nunca el cometido, no logra alcanzar la meta y entonces se va quedando. Fíjense, les digo, somos una iglesia bautista y lo que yo no concibo, mire, lo que yo no concibo es que una persona que supuestamente bautista se vaya a un testigo de Jehová usted. Yo no. O que no, a qué iglesia me gusta, pastor, porque a todos los ponen a vomitar. Mire, eso me da O sea que jamás entró por la palabra, jamás entró por la palabra. Nunca la Biblia siquiera para abanicarse. Entonces si usted se va a ir por alguna razón, sea porque aquí la palabra ya no sirve, hermano, sea porque el pastor se volvió apóstata y va tras el dinero y no tras el Señor, sea por eso, pero que la palabra le mantenga firme. ¿Le mantenga cómo? Firme. Eso. Me estoy fregando ya. Entonces, amado, eso a mí me aprieta el corazón. Y personas que han estado conmigo 2, 3, 4 años y de repente, pastor, encontré una iglesia bien bonita. Así. ¿Y cuál iglesia? ¿Verdad? Y me cuentan como bien emocionados, y quieren que yo me emocione también, ¿verdad? Si usted me dice, pastor, que fui a visitar otra iglesia, y era qué bonito, casi me dice, pasémonos para allá, pastor, ¿verdad? Es una iglesia mormona, dice. Yo respeto todas las denominaciones, hermano. Yo les digo, yo hasta los 30 años yo fui católico. Viví mi catolicismo. Por eso es que jamás va a escuchar hablar de estos labios hasta la fecha, y espero que nunca lo haga, hablar mal de la Virgen María, hablar mal de otras denominaciones. Yo no hablo mal de otras denominaciones, yo hablo de mi denominación, hablo de mi fe, hablo de mi Cristo. Te ofrezco lo que tengo, no lo malo que tienen otros. Entonces cuando usted se va para otro lado, y yo mire, yo he metido, hermano, fui a la iglesia tal, me pongo a ver, y como todo sale ahora, todo está en Facebook, ¿verdad? Hoy casi que si no está en Facebook no existe. Y lo veo y escucho los sermones, me dan ganas de llorar, hermano. Pero gracias a Dios que ahí la Biblia aclara que no es porque el pastor fue tartamudo para enseñar, sino que el oyente fue tartamudo para crecer. Así es que es su responsabilidad. Mire, si a Cristo, que solo tenía 12, le salió uno chueco, y a mí, así es que póngase las pilas. Aquí no quiero Judas, algunos van a salir, pero amados, es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Quisiera yo, vaya, a las 3 me toca leer la Biblia con la hermana tal, a las 4 me toca con el hermano tal, a las 5 con el hermano tal, pero no es así, hermano. O quisiera repartir, vaya, aquí le tengo una píldora de Romanos, aquí le traje 2 de Apocalipsis, mire, hoy le traje de Proverbios, pero eso no es así. La madurez y el crecimiento, el aprendizaje es con el tiempo que usted le dedica a la palabra, el tiempo que usted le dedica a la oración, el tiempo que usted le dedica a su vida espiritual. No hay otra manera. Mire, yo quisiera orar, hermano, y venir y con una unción y venir y hacerlos a todos maduros. Mire, los mangos los mete, o los aguacates los mete en papel de diario y los mete a un cajón, y a los días ya están bien maduros. A usted no es así, hermano. La madurez, ¿cómo dice la Biblia que se obtiene la madurez? Vamos a ver si alguien se recuerda. ¿Quiénes son los maduros según la Biblia? Ya se va a ir el grillo. Con eso voy a terminar, mi hermano, solo para no dejarlos así. Volvamos al capítulo 5. Casi, brother. Señor. Dice, versículo 13. No, vamos un poquito más atrás versículo 12. ¿Lo tiene ahí? 5:12.
Mira, y si nos pasamos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amado, esto que estamos viendo, este tema es sólido. Y después dice, y todo aquel que participa de la leche, que dice ahí, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿el qué? Madurez. Mire cómo se alcanza madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Enfrentar las pruebas, las tentaciones, enfrentarlos con la palabra y mantenerse firme. No hay otra. Póngase de pie, mi querido hermano. Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, queremos darte gracias, Dios, por la bendición de tu palabra. Queremos darte gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de estar en tu casa, Señor. Nos has permitido exponer este tema, pero sabemos que tu Santo Espíritu ha hablado a nuestro corazón. Sabemos, Dios, que hay muchas cosas que aprender, pero si hay algo que ha quedado claro ahora, Padre, es que nuestro amado Señor Jesucristo no solo fue la ofrenda, no solo fue el actor de toda la existencia, sino, Señor, que Él se entregó por nosotros y ahora, después de resucitar, se sienta a la derecha tuya, Señor, y es nuestro sumo sacerdote. Y desde ahí, Señor, no está haciendo otra cosa más que intercediendo por aquellos que hemos creído en Él. Padre bendito, cuando pensamos en esto, que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está dedicado a nosotros, Dios. Se preocupa por nosotros. Piensa en nosotros. Y habla contigo de nosotros, Señor. Y hablen bien de nosotros, Dios. Y recuerda su entrega en la cruz, Padre. De tal manera que el enemigo no tenga ni una sola oportunidad, Señor, de acusarnos. Y si nos acusa, no tenga ninguna oportunidad de condenarnos, porque ya fuimos declarados, Señor. Ya fuimos absueltos, Padre, por la entrega de Cristo en la cruz. Encontrándosenos culpable, fuimos perdonados porque Cristo cargó, Señor, con nuestras faltas. Eso, Dios, nos hace, Padre, vivir confiados. Eso nos hace, Señor, vivir tranquilos. Ahora, Padre, agradecemos, Dios, este tiempo que nos permites aprender. Y te suplicamos, Dios, que nos permitas mantener este conocimiento en nuestra mente, pero también, Padre Celestial, te suplicamos que nos permitas, Dios, ahondar personalmente en la palabra de justicia, Dios. Ahondar personalmente, Señor, en la comunión contigo, Padre. Ahondar espiritualmente en el uso de los sentidos, en el discernimiento del bien y el mal, y hacer el bien, Señor. Ayúdanos, Padre, es imposible ser perfectos siempre, pero queremos ir creciendo paso a paso, Señor. Tú prometiste, Señor, terminar la obra que has comenzado en nosotros, y esa, Padre bendito, es nuestra confianza. Un día seremos mejores de lo que somos hoy, Señor. Un día haremos mejores las cosas de las que hoy las hicimos, pero es por tu gracia, Señor. Es por tu mano, es por tu misericordia. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendice, Padre Celestial, a todos los que estamos presentes en este lugar. Y permite, Padre bendito, que podamos aprender cada día más de ti. Oro, Señor, una vez más por Alan, Señor. Ten misericordia, Dios bendito.
y sánales, Padre, sana, haz la obra, Señor. Queremos lo más pronto posible, te suplicamos, Dios, escuchar de la sanidad de Alan, Señor, por boca de sus padres, Dios. Ten misericordia, Padre. Pero hoy te pido, Padre, por aquellos que no están acá, pero que a través de los medios han estado con nosotros, Señor, y escuchan esto. Aquellos que todavía no te conocen, Dios, haz la obra, Señor. Aquellos que puedan estar enfermos desde sus hogares, que han estado escuchando esto, Dios, ten misericordia, Dios, y derrama de tu bendición sobre ellos. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Si hay alguien allí que todavía no ha recibido al Señor, queremos invitarle ahora que pueda conocerle a Cristo como su Salvador y su Señor personal, su Salvador personal. Gracias, Dios, gracias, Padre, te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. Eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Te alabamos y te bendecimos. Llévanos con bien a nuestro hogar. Ponemos en tus manos, Dios, todas nuestras preocupaciones. Hemos aprendido hoy que siempre estás atento, Dios, pero también recordamos que tú deseas que hablemos contigo, Dios, y es también nuestro deseo. Gracias, Dios. En Cristo Jesús hemos orado, Señor. Bendice, Padre, el servicio del día domingo, bendice la casa de oración del día sábado, Señor, y que podamos seguirnos congregando, alabándote, alabando tu nombre y proclamando que tú eres Rey del universo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Decimos todos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor me los bendiga a todos, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Despídase, por favor, ahí de su hermano. Y nos vemos.